Ok, ya grabando por acá. Bueno, según la planificación que llevamos de la materia, hoy vamos a ver dos temas, que son tema 3 y tema 4, relativos al domicilio en el derecho internacional privado y a las nociones generales de jurisdicción en el derecho procesal civil internacional. Este tema 3 es más que todo un repaso, porque ya ustedes debieron haber visto estas nociones en su materia de noveno semestre. No obstante, como hay en materia de jurisdicción es bastante relevante el tema del domicilio, tanto de las personas físicas como jurídicas, es importante recordar un poco estos asuntos, ¿no? Haciendo un repaso muy a bola de pájaro de esas nociones generales en materia de domicilio. Recordemos que en el derecho venezolano el domicilio es un término polisémico, es decir, que tiene distintos significados dependiendo de la materia a la cual se refiere. Ya que nosotros, como se muestra en pantalla, tenemos una noción de domicilio en el Código Civil, que es esa noción de domicilio como asiento principal de los derechos e intereses de una persona que normalmente veíamos en Derecho Civil 1 y que nos acompaña durante casi toda la carrera. De igual forma tenemos unas nociones de domicilio de las personas jurídicas que, dependiendo de si son personas jurídicas civiles o mercantiles, está regulado esto por o el artículo 203 del Código de Comercio o el artículo 28 del Código Civil. De igual forma, nosotros hemos manejado a lo largo de la carrera la noción de domicilio procesal, que de conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, es aquella dirección en donde se realizarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones dentro de un proceso y que normalmente está representada o en la sede de la persona que está demandando o siendo demandada o bien en la de su abogado. Y también tenemos o manejamos dentro del derecho venezolano una noción de domicilio fiscal que de conformidad con lo que nos indica el Código Orgánico Tributario, su artículo 30, numeral 1, se representa por la permanencia en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario, es decir, básicamente 6 meses. De todas estas nociones, a los efectos del derecho procesal civil internacional, todavía nos van a interesar dos. Las nociones de domicilio de las personas jurídicas, porque como vamos a ver, la ley de derecho internacional privado no regula este aspecto, y la noción de domicilio fiscal, porque nos establece un término de temporalidad a falta de una regla general dentro de la ley de derecho internacional privado. Relacionando el domicilio con el término de la nacionalidad, nosotros vemos que dentro de la noción, dentro de la regulación del derecho internacional privado y del derecho procesal civil internacional dentro de ella, el domicilio antecede cronológicamente a la nacionalidad como factor de conexión en materia de estatuto personal, por una razón muy simple, porque cuando se comenzaron a estudiar estos temas del derecho internacional privado hacia el siglo XIII de nuestra era y con las escuelas estatutarias italianas de derecho internacional privado, todavía no teníamos la noción de Estado soberano como la tenemos actualmente, y esa noción de nacionalidad que actualmente la manejamos no se presentaba en ese momento. Pero una vez que se presenta esta noción de nacionalidad, entonces empieza esa discusión de cuál es el factor que más adecuadamente puede servir para establecer el derecho aplicable en materia de estatuto personal. Y entonces allí se presenta esa dualidad de cuáles son entonces las ventajas y las desventajas en cuanto a la adopción o del domicilio o de la nacionalidad. Con la nacionalidad nosotros tenemos una ventaja que es de fácil determinación, porque regularmente los estados establecen con reglas bastante claras de qué forma se adquiere la nacionalidad, sea la nacionalidad por nacimiento, sea
la nacionalidad por naturalización o por descender de alguna persona que tenga esa nacionalidad de ese estado determinado, pero presenta una serie de desventajas que han llevado como a que el domicilio sea un poco más atractivo desde el punto de vista del derecho internacional privado. Y esas desventajas sobre todo están representadas por el hecho de que la nacionalidad no necesariamente representa una conexión sustancial entre la persona y el Estado. Porque puede ser perfectamente que una persona haya nacido en un estado determinado y haya vivido allí los primeros años de su vida, adquiriendo la nacionalidad, pero luego todo su desarrollo como persona y como adulto, básicamente, lo esté llevando en otro estado distinto. Entonces allí la conexión entre ese estado de la nacionalidad y esa persona no necesariamente es lo más fuerte en ese caso. Y de igual forma se nos presenta el caso de la doble o múltiple nacionalidad. Y aquí yo siempre pongo un ejemplo de una persona para mí conocida, en donde él desde que nació hasta los 20 años ejercía y tenía su nacionalidad venezolana. Pero él por su padre tiene nacionalidad italiana y por su madre tiene nacionalidad chilena. Entonces ahí tenemos un caso de triple nacionalidad incluso, porque todos estos estados tienen la particularidad de que ninguno excluye la posibilidad de otras nacionalidades. Entonces ahí se presenta, si se le presenta a esta persona un problema desde el punto de vista del derecho internacional privado y ese estado regula, por ejemplo, la nacionalidad, ¿cuál nacionalidad entonces se va a tomar en cuenta? Ahí es donde son importantes algunos desarrollos, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, sobre todo el caso Canevaro, en donde se estableció ese concepto de la nacionalidad efectivamente ejercida. Y ahí entonces tal vez lo que interesa es qué nacionalidad efectivamente lo estaba ejerciendo para los efectos de ese acto, de esa relación, que entonces active ese problema. Pero no es una cuestión que está del todo resuelta desde el punto de vista del derecho internacional privado y que, bueno, puede plantear esa discusión dentro de un caso real. Ahora, como contrapartida, tenemos nosotros que el domicilio puede representar una conexión sustancial entre la persona y el Estado de una forma más apropiada. Porque normalmente donde una persona está domiciliada es en donde ella desarrolla sus relaciones, sea familiares, de pareja o laborales, de una forma más efectiva. Normalmente donde la persona está domiciliada es en donde ella se relaciona con mayor frecuencia y con mayor cotidianidad. Pero a diferencia del domicilio, de la nacionalidad, el domicilio tiene la desventaja de que no es de fácil determinación, porque si bien la ley nos define lo que es el domicilio, y ustedes recordarán que el domicilio desde el punto de vista de la clasificación de los factores de conexión es un factor de conexión jurídico, vemos que desde el punto de vista procesal el domicilio es un hecho que necesariamente debe ser acreditado por las partes a través de distintos medios. Y entonces se presenta el problema de cómo probar ese domicilio e incluso desde el punto de vista del derecho internacional privado venezolano, cuáles son los requisitos para la adquisición de ese domicilio. Como nosotros vemos acá en pantalla, en Venezuela se ha presentado esa situación particular de que durante ese tiempo en que Venezuela fue básicamente el país que recibía emigrantes, nosotros teníamos vigente en materia de estatuto personal el factor de conexión de la nacionalidad. De hecho, desde nuestro primer Código Civil de 1862 hasta el Código de 1982, que es el actualmente vigente, tenemos este factor de conexión de la nacionalidad como el que aplicaba en materia de estatuto personal. Pero esto cambia a partir de la Ley de Derecho Internacional Privado, en donde, como vamos a recordar en unos momentos, hay una noción general y algunos casos particulares de domicilio de la mujer casada, domicilio de los menores incapaces y domicilio de los funcionarios públicos. Ahora, en materia de criterios generales de jurisdicción, vemos que desde el Código de Procedimiento Civil de 1916, es decir, ya hace casi
hace más de un siglo, de hecho, el factor de conexión general ha sido el del domicilio del demandado. Por lo que es por eso importante que nosotros aquí recordemos estas nociones del domicilio, porque cuando veamos el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nos percataremos de que ese es el factor de conexión, el criterio de jurisdicción, perdón, que aplica en todos los casos de derecho procesal civil internacional de forma general. Si ahí no aplica el criterio por el hecho de que la persona esté domiciliada en el extranjero, es que nosotros pasamos a los criterios especiales de los artículos 40, 41 o 42. Entonces, de ahí la relevancia de recordar estas nociones en materia de domicilio, a pesar de que demos una pasada un poco rápida a través de este tema. Dentro de la regulación del domicilio, en el Código Bustamante, tenemos en primer lugar la particularidad de que la regulación del estatuto personal no la prevé de forma específica el Código Bustamante, sino que incluso él, a través de su artículo 7, deja a la legislación interna la posibilidad de aplicar o el domicilio o la nacionalidad como factor de conexión personal. Nosotros, si recordamos, el Código Bustamante entró en vigencia para Venezuela en 1932 y todavía está vigente como tratado internacional, y ha pasado por los dos regímenes a través de la nacionalidad desde 1932 a 1998, y desde 1998 en adelante aplicaba el domicilio, con lo que estas nociones de estatuto personal siguen aplicando, solo que ahora con un factor de conexión distinto. Ahora, con respecto a la regulación específica del domicilio, vemos que el Código Bustamante difiere mucho de esto a la ley interna, porque incluso cuando nos establece lo que debería entenderse por domicilio, la forma en que se adquiere, la forma en la que se pierde o la forma en la que se puede recuperar, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, indica que se regirán por la ley territorial. No nos establece una forma en la cual se deberá establecer ese domicilio, sino que lo deja a la regulación de la ley interna. Entonces, en nuestro caso, a través de ese artículo 22, nosotros podríamos llegar, como anteriormente ocurría, al artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. No obstante, el Código Bustamante sí nos establece unas reglas especiales que pueden ser interesantes. En primer lugar, tenemos ese artículo 23 que nos establece un caso de domicilio en donde tal vez no esté presente el ánimo de domiciliarse, que es el caso del domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por razones de empleo. Ahí yo les indiqué que buscaran un poco sobre este caso en particular. Quisiera saber si alguien revisó cómo está regulado desde el punto de vista del Código Bustamante. Profe, disculpe, ¿puede repetir otra vez? Sí. Una de las regulaciones específicas del Código Bustamante es en materia de funcionarios diplomáticos y de personas que residan temporalmente en el extranjero por razones de empleo. Que esa era una de las preguntas que yo les dejé la semana pasada para discutir un poco hoy. Entonces quisiera saber si alguien revisó cómo está regulado desde el punto de vista del Código Bustamante. Sí, profe, se dice que el domicilio es el que tenían, al anterior el que tenían, o sea, vale decir, si yo estoy domiciliado aquí y a mí me nombran funcionario público de la OEA, el domicilio que yo voy a tener va a ser el que yo tenía acá en Venezuela, por ejemplo. El mismo caso sería que eso lo agrega el Código Bustamante en el caso del estudiante extranjero, por ejemplo. Exacto, solo que allí Moisés trae algo que es bastante importante aclarar, y es que el Código Bustamante tiene una regla específica en cuanto a cuál es el domicilio que aplica, pero no da lugar a una regla residual en caso de que no aplique. Me explico.
En el caso que plantea Moisés, en donde la persona estaba domiciliada antes en Venezuela y luego va, por ejemplo, como enviado diplomático a la OEA, el caso es bastante simple, porque allí, en efecto, en su territorio nacional, esa persona tenía un domicilio adquirido y luego entra a cumplir funciones en otro estado a partir de ese nombramiento. En ese caso, no hay duda de que entonces el domicilio es el último que tenía la persona aquí en su territorio nacional. La duda que resta es en aquellos casos en donde esa persona, antes de cumplir funciones diplomáticas o de cumplir funciones de empleo en ese otro estado, no tenía domicilio en su territorio nacional. Por ejemplo, el caso de una persona que tenía 10 años o 15 años viviendo en Alemania y que luego de esos 15 años el gobierno venezolano lo nombra como embajador de Venezuela ante la República Alemana. O el hecho de que, por ejemplo, una persona estaba domiciliada en Colombia, estaba trabajando allí y luego es enviada por razones de trabajo a la casa matriz de esa empresa en los Estados Unidos. Ahí, como nos está hablando el Código Bustamante del territorio nacional, parecerá ser bastante clara la regla de que es el último domicilio que esa persona tenía en el territorio de su nacionalidad, pero el domicilio no necesariamente es el que tenía antes de cumplir con esas funciones diplomáticas o esas funciones de empleo. Con lo que entonces no está del todo claro allí cómo aplicaría esta regla en esos casos. Y hasta ahora, al menos la jurisprudencia no ha entrado a la interpretación de esta norma. Sí ha entrado a la interpretación de otra, que es el artículo 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Además de esta regla, en materia de funcionarios diplomáticos y de personas que residen en el extranjero por razones de empleo, tenemos que el Código Bustamante establece que el domicilio del jefe de familia se extiende a la mujer y a los hijos no emancipados, y que también el del tutor o curador se extiende al de los menores o al de los incapaces, a menos de que la legislación de cada uno de ellos indique lo contrario. Y entonces ahí también se nos puede presentar una cuestión de lo que dice el Código Bustamante y lo que dice la ley interna. Porque en la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros tenemos una noción en el artículo 12 del domicilio de la mujer casada, que nos indica que el mismo puede ser distinto del marido. En el artículo 13 también tenemos una noción del domicilio de los incapaces, que parte de esa noción, yo digo más ideal que real, porque vamos a ver un poco por qué eso, del Estatuto Autónomo del Incapaz, en el sentido de que el incapaz puede tener un domicilio distinto del de su padre representante o del de su tutor o curador, en caso de que sea una persona entredicha o inhabilitada, para entonces establecer darle una independencia a ese incapaz respecto de la persona que lo representa o que complementa su capacidad. Entonces, si en algún caso esa ley personal de esa mujer casada o de ese hijo no emancipado o de ese incapaz indica que puede tener un domicilio distinto al del marido o al del padre o al del tutor o curador, bueno, entonces vemos que el propio Código Bustamante nos establece cómo se va a resolver ese conflicto, por así decirlo, internormativo. Se le va a dar preferencia a lo que diga la legislación personal. Ahora, y finalmente con el Código Bustamante, para pasar ahora a la Ley de Derecho Internacional Privado, que es lo que más me interesa recordar con ustedes. El propio Código Bustamante también nos deja a la ley del tribunal, y aquí es este problema que nos da el Código Bustamante de nociones distintas de ley territorial, ley personal o ley del tribunal, dependiendo de cada regla. Deja la ley del tribunal si fuera uno de los estados que estuviese involucrado en el asunto, la cuestión del cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas. Porque al ser el domicilio
un factor variable, es decir, que puede cambiar en el tiempo, salvo que, por ejemplo, en materia de derecho aplicable se hable del domicilio de la persona al momento del nacimiento, ahí es un solo domicilio. Normalmente ese factor de conexión cambia, entonces se tiene que establecer desde cuándo opera ese cambio a los efectos, por ejemplo, de la jurisdicción o de establecer el derecho aplicable. Y aquí hay algo también interesante desde el punto de vista del Código Bustamante, que es lo último que regula este tratado, y es que para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el del lugar de su residencia. Y aquí es esta diferencia que hay en muchas legislaciones nacionales, de la noción de domicilio más desde el punto de vista jurídico, en donde sí hay unos requisitos para establecerlo, y la residencia, que es más un lugar fáctico, que es básicamente donde se encuentre la persona. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no esté claro por los momentos? Todo bien por acá, profe. Ok. Pasando al artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado, recordemos que esta norma nos indica que el domicilio de una persona física se entiende en el lugar en donde tiene su residencia habitual. Entonces, ahí vemos que en primer lugar es un concepto con base geográfica, es decir, necesariamente para que se discuta si una persona tiene domicilio o no en un estado, tiene que estar ubicada físicamente allí. Idealmente yo puedo estar en Venezuela y querer estar domiciliado en cualquier parte del mundo, pero eso no me funciona a mí a los efectos de tratar de desvirtuar mi domicilio como en Venezuela a la luz del artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Además, esta norma tiene la particularidad, como les indicaba anteriormente, que nos plantea un concepto fáctico. Es decir, nos dice legalmente que es el lugar en donde se entiende su residencia habitual, pero desde el punto de vista procesal, el domicilio tiene que ser acreditado en el juicio o en el arbitraje, si es el caso, para entonces a partir de ahí establecer lo que sea necesario indicar, o el derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Eso lo podemos hacer a través de distintos medios, como vamos a ver hacia el final de este tema. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esa distinción que les planteaba hace unos momentos, en de que a pesar de que el domicilio, desde el punto de vista de la clasificación de los factores de conexión, es un factor de conexión jurídico porque está definido legalmente, desde el punto de vista procesal es un concepto fáctico, y es decir, que es objeto de prueba, y no es que el tribunal va a suplir la carga de ambas partes de probar o de objetar ese hecho dentro del proceso. Y hay otra cosa muy importante, y es que el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos establece la noción de domicilio solo a los efectos de las personas naturales. Ahí no se abarca a las personas físicas. Y si nosotros vamos a la regulación en materia de personas jurídicas en la Ley de Derecho Internacional Privado, que está solo situada en el artículo 20, vemos que ella utiliza como factor de conexión el del lugar de constitución de esa persona. Entonces, allí podemos al menos entender, integrando esas normas, que al legislador no le interesó definir lo que es domicilio de las personas jurídicas, porque a los efectos de la ley aplicable no utilizaba eso como un factor de conexión. Ahora, aquí el problema con el artículo 11 y con esta noción general de domicilio de las personas físicas, es cuáles deberían ser los elementos para su determinación. Hay un elemento que es necesario porque se desprende del propio carácter del concepto, y es que la persona tiene que haber entrado en el territorio de un estado. O sea, esa persona necesariamente tiene que estar ubicada dentro de ese estado para que pueda discutirse si está domiciliado o no.
Ahora ahí se establece, se prevé algo interesante, y es que no diferencia la ley de derecho internacional privado entre ingreso legal o ingreso ilegal. Entonces, podríamos llegar nosotros a la conclusión de que si una persona está con un estatus migratorio ilegal en un estado, incluso en ese caso se puede tomar como domiciliada allí a los efectos de este artículo. Creo que eso es una postura defendible, pero eso va a depender del caso en concreto. Hasta ahora la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que tuve conocimiento de que en 2019 estuvo un caso en la sala política administrativa de una persona que tenía domicilio, o bueno, se discutía si tenía domicilio en Panamá o en Venezuela, pero tenía estatus migratorio ilegal en Panamá, en donde al final la sala política administrativa no se metió a tratar ese asunto, pero es algo que se puede plantear desde el punto de vista de un juicio, y es un argumento que podemos tener nosotros disponibles para, bueno, argumentar si esa persona está domiciliada en ese estado o no, dependiendo de cuál es la postura dentro del proceso que nosotros defendemos. Ahora está el problema de los otros dos requisitos que normalmente se indican a los efectos del establecimiento del domicilio, como son la habitualidad de la residencia, es decir, cuánto tiempo es necesario para adquirir el domicilio, y el del ánimo manendi, o ánimo de esa persona de establecer en ese estado su domicilio. ¿Y por qué digo que se establece un problema? Porque si nosotros nos retrotraemos al proyecto de ley de normas de derecho internacional privado de 1963, ahí nosotros luego de este artículo 11 teníamos un artículo que nos indicaba cuáles eran los elementos para el establecimiento del domicilio, donde básicamente se decía que además del ingreso de una persona, se tenía por requisito que estuviese allí domiciliada por espacio de 1 año y que tuviese el ánimo de residir allí. Pero al momento de discutirse la ley de derecho internacional privado, cuando se retomó a finales de los años 90 en el Congreso de la República, a un legislador se le ocurrió la idea, al final no se sabe por qué, de que esta norma debía ir en la regulación especial de el divorcio y la separación de cuerpos, que actualmente es nuestro artículo 23, dejando entonces el problema de si se pueden aplicar o no de forma analógica esos requisitos ante la duda de que se están previendo en una norma especialísima, es decir, solo a los efectos del divorcio y de la separación de cuerpos se exige, por ejemplo, el espacio de 1 año para ese cambio de domicilio, y se establece de forma específica el requisito del ánimo. A pesar de esa discusión, actualmente se entiende que por la propia definición del artículo 11 se debe tener un tiempo considerable para que una persona se tenga como domiciliado en un estado, pero ahí varían las nociones. Se habla, por ejemplo, de los 6 meses que nos trae el Código Orgánico Tributario como referencia, o se aplica por analogía lo previsto en el artículo 23 en su parte único. Esas son normalmente las dos nociones que se manejan. Y en cuanto al ánimo, ahí va a depender del caso. Porque si se trata del ánimo de una persona adulta o de una mujer casada, allí el ánimo sí es bastante importante. Pero en los casos de incapaces o de funcionarios públicos y de personas que residen en el extranjero por razones de empleo, allí entonces el ánimo se ve disminuido, pero yo tengo al menos la postura de que no es que lo debemos desestimar por completo. ¿Alguna pregunta con el artículo 11? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, uno de los profesores que nos dio la materia, el profesor Carrasquero, dice que el ánimo no se exige expresamente y no debería ser tomado en cuenta. En todo caso, igual Víctor Guerra define cómo es el ánimo, porque en Estados Unidos sí se exige, pero
pero el ánimo no es un elemento para nada determinante según él, y yo en lo personal estoy de acuerdo con él para determinar la residencia habitual, porque Parra Aranguren, por ejemplo, decía, usaba las definiciones de la RAE para decir que se debe entender por residencia habitual. Residencia es estar establecido en un lugar y habitual es que está por ánimo, por hábito o por costumbre, pero que en ningún caso se exigía el ánimo. Claro, pero entonces allí no se nos plantea el problema de, entonces, ¿por qué en el caso del funcionario público, a pesar de que está esa residencia y esa habitualidad, no se le toma por domiciliado allí? Yo creo que allí en el fondo es un asunto de ánimo. Si bien yo creo que va a depender del caso. Yo, al contrario de lo que indica el profesor Carrasquero, creo que va a depender del caso en concreto, de la importancia que pueda tener o no el ánimo allí. Porque si por ejemplo, ya tú tienes en ese estado 10, 15 o 20 años y tienes allí todas tus relaciones ejerciéndola, creo que ya el ánimo no es tan relevante porque la habitualidad es clara a los efectos del establecimiento de ese domicilio. Pero si, por ejemplo, tienes no 6 ni 10, ni 6 meses ni un año, sino 8 meses, pero son 8 meses en donde allí tú buscaste un trabajo, allí estás tratando de establecer tus relaciones familiares y personales o cualquier otro elemento en el que tú, por ejemplo, te identificas que estás en efecto domiciliado en ese estado. Creo que allí hay un ánimo y ese ánimo puede ser relevante para el establecimiento del domicilio en ese caso. Yo entiendo de dónde viene la idea del profesor Carrasquera en el sentido de que como el artículo 23 exige el ánimo solo para el caso de divorcio y de separación de cuerpos, allí solo es donde debería considerarse de forma obligatoria y eso no está sujeto a discusión. El problema es en los demás casos y allí yo digo que va a depender entonces del caso en concreto. ¿Algún otro duda, algún otro comentario? No, solo que Tatiana, además que él sí está de acuerdo en ese punto con usted, nada más. Ok. Pasando al artículo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado, vemos que a final de cuentas esta noción de domicilio de la mujer casada es una consagración del principio de igualdad entre hombre y mujer y del principio de no discriminación. Para el momento en que se previó esta norma en el proyecto original de 1973, era una norma de avanzada porque todavía en ese momento el domicilio del marido marcaba el de la esposa. Esto solo cambió con la entrada en vigencia del Código Civil de 1982, en donde sí se establece la posibilidad de que la mujer casada pueda tener, desde el punto de vista del derecho interno, un domicilio distinto del marido. Y esta norma entonces también nos plantea el contraste con lo establecido en el Código Bustamante. Entonces este es un caso en donde puede aplicar esa excepción de si la ley personal indica lo contrario, entonces allí no va a regir la regla de que el domicilio del marido marca el de la mujer casada. Ahora, ¿para qué nos va a interesar especialmente esta noción de domicilio de la mujer casada? Es en materia de divorcio y de separación de cuerpos, en donde sí, como hemos venido diciendo, sí nos aplican necesariamente esos requisitos de tiempo y de ánimo, además del ingreso de la persona en el territorio de un estado. Ahora, hay un problema no tan claro, es con la noción del artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es el domicilio de los menores incapaces. Porque si bien la idea detrás de esta noción, como lo dice la exposición de motivos de la Ley de Derecho Internacional Privado, como lo dicen la mayoría de los comentaristas, la profesora Meca, el profesor Parra Aranguren, el profesor Hernández Bretón, la idea detrás de esta norma es establecer el estatuto autónomo del incapaz. Pero si nosotros vamos a cómo se presenta el asunto en la práctica, vemos que eso de autonomía
es relativo. ¿Por qué? Porque esta norma normalmente la vemos más desarrollada en Venezuela cuando es el tema de los menores de edad. Por ejemplo, cuando se trata de un divorcio en donde se tiene que establecer además las instituciones familiares, esas instituciones familiares, su jurisdicción y el establecimiento de su derecho aplicable viene marcado más especialmente por el domicilio de ese menor que se está considerando. Entonces allí nosotros vemos que los elementos que más importan o que más relevancia le dan la jurisprudencia, los efectos del establecimiento del domicilio, son el ingreso y la presencia de ese menor en un territorio y el factor del tiempo. Pero cuando nos vamos al momento del animus, allí esa noción es más... ya tiene una aplicación disminuida, porque por ejemplo, ¿qué ánimo le vas a preguntar tú o vas a querer establecer de un menor de edad que es un recién nacido, que es una persona que tiene menos de 12 años, que es normalmente ese corte que establece la norma para poder tomar más en cuenta la opinión de ese menor a los efectos de lo que se está decidiendo allí judicialmente? Yo hasta ahora, por ejemplo, no he visto algún caso en la práctica en donde se le pregunta al menor en dónde se quiere entender el domiciliado. Entonces, esto a lo que lleva necesariamente es que, a final de cuentas, el domicilio del menor, y lo más seguro es que ocurra en el caso de los incapaces, va a estar marcado por el domicilio de su representante, de sus padres en el caso del menor, o del tutor o curador en el caso de los incapaces. Entonces, allí, por eso es que digo que esa idea de autonomía del incapaz es muy entre comillas, porque al final eso va a estar más marcado por el hecho de en dónde quiere el representante que esté domiciliado esa persona que está sujeta a un régimen de incapacidad, sea por la edad o sea por alguna de las otras causas establecidas en la ley. Esta noción del artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado, sobre todo nos va a interesar en materia de criterios de jurisdicción aplicables en materia de acciones relativas al estado de las personas y relaciones familiares. Porque entonces nosotros tenemos allí, por ejemplo, los casos de tutela, los casos de adopción, los casos de las distintas instituciones que se derivan de la patria potestad, en donde puede ser interesante entonces, o va a importar el establecimiento de ese domicilio del incapaz. Y esto es lo que normalmente se debería hacer también en materia de menores. Por ejemplo, yo tuve recientemente un caso de era un divorcio entre una persona era uno de los cónyuges estaba domiciliado en México, el otro en Estados Unidos. El hijo estaba domiciliado con la mamá, estaba con la mamá en México. Entonces allí, a los efectos de la jurisdicción, se planteaba la necesidad de establecer las tres nociones: la del esposo a partir del artículo 11, la de la esposa a partir del artículo 12 y la del menor a partir del artículo 13, pero al final estaban marcados más por la voluntad de la mamá de estar en México, y entonces el de ella y el hijo coincidían. Pero allí, en ese caso, eso marcaba tanto la jurisdicción del divorcio como de las instituciones familiares que se tienen que discutir necesariamente en LOMLO. Porque hay algo que les voy a ir aclarando desde ahora, igual eso lo vamos a reiterar en la clase siguiente cuando veamos el tema de la jurisdicción. En materia de menores y de los procedimientos de protección, la jurisdicción del divorcio no necesariamente implica la jurisdicción sobre las instituciones familiares, porque son cosas distintas desde el punto de vista de la Ley de Derecho Internacional Privado. Eso es para que lo vayamos teniendo allí en cuenta. Luego, dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos el artículo 14, que nos habla del domicilio de los funcionarios. Y aquí nos indica esta norma que
cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores. Y como conversábamos hace un rato, aquí el factor determinante básicamente es el ánimo. Si la persona solo se está trasladando a los efectos de trabajar en ese estado, pero por ejemplo deja todas sus relaciones en el estado de donde viene, allí creo que es bastante claro que esa persona no tiene la intención de domiciliarse allí. Pero pueden haber casos en donde eso sea discutible, en donde por ejemplo ya esa persona tiene 20 años cumpliendo funciones en ese estado y ya tiene allí todas sus relaciones desde el punto de vista familiar. También, por ejemplo, ejerce, además de sus funciones diplomáticas, alguna otra actividad comercial o profesional en ese otro estado. Creo que allí hay un ánimo que puede ser argumentable a los efectos del establecimiento del domicilio de esa persona en ese estado. Y entonces, como el artículo 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado, a diferencia del Código Bustamante, no nos establece una regla residual, ahí se nos deja un poco más de libertad de cómo establecer cuál es en efecto el domicilio de ese funcionario que está cumpliendo su labor en el extranjero. Les pregunto, ustedes en este caso del artículo 14, ¿cuál entenderían entonces que es el domicilio de ese funcionario si no es el del lugar en donde están cumpliendo su labor? El último domicilio que tuvo. Sería su país, por lo menos, si es un embajador o algo así. Exacto, pero ahí tanto Víctor como Moisés nos están planteando la noción exacta. Es el último domicilio que ellos efectivamente adquirieron de conformidad con el artículo 11. Ese domicilio puede ser el lugar de origen o de nacionalidad de esa persona, por ejemplo, si es Venezuela, pero puede ser otro estado también. Y por eso creo que la fórmula del artículo 14 es más adecuada que la del Código Bustamante, porque nos deja entonces esa libertad de establecer que, mira, él no tenía domicilio en Venezuela antes de irse como embajador a Estados Unidos, sino que lo tenía, por ejemplo, en México. Y le aplica entonces el derecho mexicano a los efectos de lo que tengamos que determinar en cuanto a derecho aplicable, o en ese caso entonces no tendría jurisdicción los tribunales venezolanos por domicilio del demandado, porque el último domicilio que él tenía no era Venezuela, sino México. Entonces, aquí el artículo 14, de nuevo, nos permite ya desde el punto de vista de nosotros, tanto de argumentación como de prueba, nos da un poco más de libertad que lo establecía en el artículo del Código Bustamante, para entonces determinar ese último domicilio. Y ese último domicilio, obviamente, es el último adquirido de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley. Ahora, les quiero preguntar un poco qué vieron ustedes el semestre pasado con respecto a esta pregunta. ¿Puede aplicar este artículo 14 no para los funcionarios públicos nada más, sino también para las personas que se trasladan al extranjero por razones de empleo? Profe, me gustaría responder eso. Sí. Bueno, Víctor Guerra decía que no aplica por literalidad, sino que podría aplicarse analógicamente. Igualmente podría aplicarse analógicamente, de ser el caso, en el artículo 26 del Código Bustamante. Uno de los artículos del Código Bustamante que habla de la materia, que se pueden aplicar analógicamente porque funcionan con el mismo principio. Exacto, porque al final es bastante relevante lo que nos comentamos. Sí, Víctor. Profe, y en el caso de que se traslade por empleo, ¿no también se tomaría en cuenta el ánimo de la persona? O sea, de que tenga el empleo y después compre casa y básicamente se note que tenga las intenciones de quedarse en este país al que se trasladó en principio por empleo nada más. Sí, es que esa exactamente es la cuestión, Víctor. Lo que yo planteo es si la misma solución o el mismo principio puede aplicar
cuando esa persona no es funcionario público, sino que se traslada por razones de empleo, por una empresa privada. Entonces, yo voy más hacia lo que indicaba Moisés. ¿Por qué? Porque en efecto el supuesto de hecho es el mismo. Se cumplen los parámetros de la analogía. Aquí, a final de cuentas, lo que nos está diciendo el artículo 14 es, si tú te estás trasladando solo al extranjero, solo porque allá vas a cumplir una función, entonces yo entiendo que tú no tienes el ánimo y por ende allí no te voy a considerar domiciliado. Creo que el mismo principio podría aplicar perfectamente tanto para las funciones públicas, que son las expresamente previstas en la norma, como para las funciones privadas, que son las que nos comenta Víctor. Creo que el principio sería el mismo y por ende se aplicaría la misma regla de entonces se entiende esa persona domiciliada en el último lugar en donde tenía su residencia habitual, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta no es la postura que maneja toda la doctrina en Venezuela, pero creo que no hay nada que obste a que o se aplique el artículo 14 por vía de analogía, o que se aplique el artículo del Código Bustamante como un principio de derecho internacional privado generalmente aceptado, a pesar de que en esa norma también en esa norma sí se establece expresamente que eso aplica también para los casos de personas que se trasladan al extranjero por razones de empleo. Creo que cualquiera de las dos vías podría ser satisfactoria a los efectos del establecimiento de ese domicilio. Profe. Sí. Ya me surgió la duda. Yo tenía entendido que sí, pero me surgió la duda. Entonces también este artículo aplicaría en el caso del de una persona que quiere irse por lo menos a estudiar, qué sé yo, a Heidelberg. También aplicaría este artículo analógicamente, ¿no? Podría aplicar, solo que ahí tal vez podría ser más discutible por el hecho de que aquí se habla más de labor que de estudio. Pero creo que la norma nos da pie a que al menos sea argumentable dentro de un juicio. Pues yo puedo decirme, yo aquí nada más estoy porque quiero estudiar acá, voy a estar aquí nada más por ejemplo, por el término de un año académico, que ni siquiera, no en todos los casos ni siquiera es un año calendario. Y entonces aquí en ese caso, creo que la regla podría ser igual la misma, solo que ni el Código Bustamante ni la Ley de Derecho Internacional Privado nos establecen expresamente el caso del estudiante, pero creo que hay bastante argumento para que la regla sea la misma. Solo que allí yo sí digo que va a depender mucho del ánimo. Si yo me fui inicialmente a estudiar ese lugar, pero doy todas las señales de que en efecto voy a emigrar a ese país y que me voy a quedar luego de terminar esos estudios, creo que allí sí estoy adquiriendo un domicilio, a pesar de que la razón inicial fue la de estudiar en ese país. En caso contrario, yo sí diría, bueno, no estoy adquiriendo entonces el domicilio en ese territorio, sino que lo tenía en el último lugar en donde viví antes de venir acá a estudiar. Pero sí puede haber... Adelante, José. Y eso que usted acaba de decir no sería aplicable también a efectos del artículo 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque señala que la residencia fiscal tiene que ser resultado exclusivo de las funciones conferidas por el organismo. Al menos que esa no es la única razón por la que yo estoy allá. Exacto. Mi postura es que sí. Y muy importante tu pregunta, José, porque mi postura es que sí. Si nosotros interpretamos adecuadamente el artículo 14, nos lleva a la idea de que si yo me traslado a ese estado por la única razón de cumplir las funciones públicas, privadas o de estudiar, bueno, yo entiendo allí que no tengo domicilio. Y por eso es que es importante el ánimo dentro de esta norma. Si yo a través de otros medios probatorios puedo acreditar que esa persona está dando otras señales o está relacionándose personal familiarmente, de pareja o laboralmente dentro de ese estado, o que ya está como dando otras razones
para que se le entienda domiciliado allí, creo que esta regla no va a aplicar. Porque eso puede darse caso, por ejemplo, de personas, de funcionarios diplomáticos que ya tengan gran cantidad de años en un territorio. Ya ellos normalmente se acostumbran a la cultura de ese país, sus hijos o su familia se desarrolla dentro de ese país. Y uno podría entonces, dependiendo del caso, llegar a esa argumentación que nos plantea Josué. Aquí ya la función no es, la residencia no es resultado exclusivo de la función, sino que yo también estoy aquí muy porque quiero estar en este estado. Solo que eso va a ser más complicado hacerlo, o más complicado argumentarlo y probarlo, cuando se está dentro de la función. No sé si me explico. Sí, se entiende. Exacto, porque allí es donde va a tener que ser más discutible, es donde es más discutible el asunto del ánimo, porque efectivamente la persona está cumpliendo esas funciones públicas o privadas en ese estado. Ya queda de quien quiera desvirtuar la aplicación del artículo 14 el probar que, mira, esa persona no solo está allí por estas funciones, sino que tiene estos otros elementos para los cuales se podría entender que entonces está domiciliado en ese país. Pero muy, muy importante entonces lo que nos plantea José en este caso. Finalmente, y aquí no me voy a detener mucho, dentro de la regulación de domicilio en la Ley de Derecho Internacional Privado tenemos el artículo 15, que nos marca básicamente el ámbito de aplicación de esta noción de domicilio de los artículos 11, 12, 13 y 14. Porque allí nos indica esta norma que siempre que la ley se refiere al domicilio de una persona física, y en general, es decir, en la totalidad del ordenamiento jurídico, si se utiliza el domicilio para determinar el derecho aplicable o para la determinación de la jurisdicción de los tribunales venezolanos, pues entonces en esos casos van a aplicar esas nociones de domicilio, del artículo 11 al 14. Ahí queda la discusión, que de nuevo allí no me voy a detener mucho, en los casos de la cautio iudicatum solvi. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la primera clase, y obviamente sus nociones en derecho procesal, ahí se habla de la caución que debe prestar una persona no domiciliada en Venezuela a los efectos de que en caso de perder un juicio, la otra parte pueda tener con qué cobrarse las costas del proceso, sea porque él tenga bienes o sea porque en efecto se haya prestado esa caución. Si nosotros vemos estrictamente esa noción de cautio iudicatum solvi, vemos que ahí no se está hablando de domicilio de la persona física dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque en efecto la cautio iudicatum solvi está regulada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, y tampoco se está hablando del domicilio a los efectos de determinar el derecho aplicable o la jurisdicción de nuestros tribunales, sino simplemente para un asunto que en un asunto específico en este caso, que es la prestación de esa caución para poder demandar en Venezuela. Hay una parte de la doctrina internacional privatista que básicamente dice que, bueno, se tiene que entender estrictamente lo que indica este artículo 15 y que en la cautio iudicatum solvi aplica artículo 26 del Código Civil, es decir, domicilio como lugar en donde se desarrollan los intereses de una persona, mientras que hay otra parte de la doctrina internacional privatista que, bueno, quiere más una interpretación hermenéutica de la regulación y dice, mira, en este caso también debería aplicar el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lugar de residencia habitual, pero de nuevo, eso no es algo que ha trascendido hasta ahora de la discusión de la doctrina. Y si entra en vigencia el convenio de La Haya sobre acceso internacional a la justicia, creo que la importancia sería incluso menor. En materia de personas físicas, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, nada más aquí comentando un caso del cual tengo bastante constancia y sonará un poco chistoso. Ok. De
Bueno, yo tuve un profesor aquí en la Católica que él hizo su doctorado en Italia, en la Sapienza, y él allá conoció a un libio que también estaba doctorándose allá, y bueno, usted sabe que un doctorado dura más de 3 a 6 años como máximo. Correcto. Bueno, el tipo llevaba 10 años y andaba mariposeando, en síntesis. 10 años. Claro. Nada, entonces en ese caso usted diría que el sujeto tenía intención de residenciarse en Italia. Yo creo que hay argumentos para decir que sí. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos que podemos tomar varios elementos, al final es una construcción argumentativa y probatoria dentro de un juicio. Ahí nosotros podemos decir, mira, el promedio en el que los estudiantes completan su doctorado en esa universidad es de ese término que tú indicaste, de 3 a 6 años. Y esta persona tiene casi el doble de ese periodo, tiene 10 años. Que además tiene otro tipo de relaciones distintas de la académica en ese territorio. Por ejemplo, puede ser el caso de que allí conoció a su esposa, de que allí tuvo un hijo, o de que incluso no solo está estudiando, sino que está trabajando también en ese territorio. Yo creo que allí podría entonces argumentarse de que sí puede entenderse a esa persona domiciliada en ese territorio. Por eso es que a final de cuentas, les reitero, el tema del domicilio es un asunto de argumentación y de prueba. Y va a depender mucho del caso en concreto, a pesar de que las normas parezcan ser bastante claras. Pero nada más con el artículo 14 vimos que cuántos supuestos se nos pueden derivar. El funcionario público, el persona que se traslada para trabajar en una empresa privada, el estudiante, y en los casos en que el último domicilio era del lugar de su nacionalidad o en el lugar en donde ha comenzado a cumplir sus funciones, va a depender mucho del caso. Pero en el caso que planteas tú, Moisés, creo que sí pueden haber elementos, dependiendo de las otras cosas que mencioné, para que se tome esa persona que quería domiciliarse en Italia. Perfecto, profe. Ahora, si bien ya con esto culminaríamos las nociones de la Ley de Derecho Internacional Privado, les pregunto yo, ¿qué pasa? Y ya eso lo deben haber visto. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? ¿Qué aplica en el caso de las personas jurídicas? Domicilio, lo que indican los estatutos. En lugar de constitución. Exacto, por ahí la primera respuesta, que parece muy respuesta típica de abogados, es que va a depender del tipo de persona jurídica. Porque si es persona jurídica civil, nos va a aplicar el artículo 28 del Código Civil. Si es persona jurídica mercantil, nos aplica el artículo 203. Y aquí les advierto o les recuerdo, porque ya eso lo deben haber estudiado en su semestre pasado, estas normas no aplican de forma conjunta. Como se dice muy popularmente, o es chicha o es limonada, no pueden ser las dos cosas. No puede ser una persona a la vez civil o mercantil a los efectos del establecimiento de su domicilio en un caso de derecho procesal civil internacional. O a aplicar el artículo 28 del Código Civil o el artículo 203 del Código de Comercio. Esto lo digo porque normalmente en los casos de domicilio, de jurisdicción, cuando se toma en cuenta el domicilio de una persona jurídica, se tiende a ver muy de pasada esa noción, y entonces se habla, ok, bueno, según el artículo 28 del Código Civil y 203 del Código de Comercio, aplica el del lugar de sus estatutos, pero o es una persona jurídica mercantil o una persona jurídica civil. Pero en efecto, como nos lo plantean los compañeros, al no haber una noción de domicilio en la Ley de Derecho Internacional Privado, aplican estas nociones del Código Civil y del Código de Comercio. Les pregunto ya a ustedes, expertos en materia de Derecho Internacional Privado, ¿qué tipo de calificación se está haciendo aquí? ¿Calificación lex fori, lex cause o autónoma?
Nadie. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Disculpa. Sí. Cuando nosotros hablamos de que en Venezuela a los efectos del domicilio de las personas jurídicas se aplican o el artículo 28 del Código Civil venezolano o el artículo 203 del Código de Comercio venezolano, se está ejerciendo allí una calificación lex fori, lex cause o autónoma. Yo diría que lex fori. Exacto, es lex fori porque al final se está utilizando una definición del derecho doméstico venezolano. No se está utilizando una noción lex cause porque lex cause sería la noción prevista en el derecho presuntamente aplicable al caso, o tampoco, ni tampoco se está utilizando una noción de calificación autónoma porque aquí no se está utilizando una noción de domicilio especial para los casos de derecho internacional privado, como si lo sería el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, recordando lo que dicen muy rápidamente estas dos normas, vemos que el artículo 203 del Código de Comercio nos plantea que el domicilio de la compañía en materia mercantil está en el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, o bien a través de las actas de asamblea que lo puedan modificar, y a falta de esta designación, en el lugar de su establecimiento principal. Esta noción, al menos desde el punto de vista de las personas jurídicas mercantiles venezolanas, es bastante, ya no se aplica tanto, porque normalmente la práctica mercantil actual es que se tenga que poner un domicilio específico para una compañía. Ya no se permite tanto o el no establecerlo o establecerlo de forma genérica en los documentos estatutarios. Entonces, va a aplicar más que todo esa regla general, que lo que determina el contrato constitutivo de la sociedad o sus estatutos sociales. En el caso del artículo 28 del Código Civil, nos plantea que el domicilio de las sociedades, asociaciones, fundaciones y corporaciones, cualquiera que sea su objeto, se halla en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo que se dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales, en algunos casos en particular. Y además nos establece esta norma que cuando tengan agentes o sucursales establecidos en lugares distintos de aquel en el que se halla la dirección o administración, allí entonces se va también a poder diferenciar en el lugar del domicilio de esa sucursal o de esa agencia, dependiendo del caso en concreto. Pero a final de cuentas, en materia de personas jurídicas aplican algunas de estas dos normas. En cuanto finalmente a la prueba del domicilio, vemos que desde el punto de vista de la jurisprudencia venezolana todavía no hay una línea clara de cómo debe probarse. Normalmente, ¿qué medios se utilizan? Se utilizan los movimientos migratorios emitidos por el SAIME a los efectos de establecer las salidas o entradas de las personas del país a través de las fronteras aéreas o terrestres, como un elemento de convicción importante para los efectos del establecimiento de ese domicilio. Y es un medio que, desde mi punto de vista, es perfectamente válido. Pero hay otros que son un poco más discutibles. Por ejemplo, cuando nosotros indicamos en un contrato o en un poder que una persona está domiciliada en Venezuela. ¿Por qué digo que en ese caso es discutible? Porque esto normalmente son expresiones de estilo que no necesariamente marcan la realidad del caso. Pero han habido supuestos en los que tanto tribunales de instancia como sala política administrativa ha establecido que en efecto una persona está domiciliada en Venezuela por lo que se indique en ese acto en particular. En algunos otros casos también se puede establecer razonablemente ese hecho del domicilio en un procedimiento a través de la prueba testimonial, solo que esta no es tan aplicada en la práctica a estos efectos. Normalmente lo que se ve o son actos jurídicos específicos como contratos, poderes o
algún otro acto jurídico en particular o los movimientos migratorios. Y ahí entonces también se nos plantea ese problema y por eso es que está planteada en pregunta, ¿cómo se prevé el ánimo? Porque ya al ser un elemento subjetivo, y es por eso que se discute mucho su importancia o su relevancia a los efectos del domicilio, su prueba es bastante complicada, como por ejemplo ocurre con el dolo en materia penal. Entonces allí, con el ánimo no hay un medio de prueba madre, por así decirlo, sino que va a ser mucho a través de construcción de indicios probatorios para poder establecer esa conclusión de que en efecto esa persona está domiciliada en un territorio o que tiene el ánimo de domiciliarse en ese territorio. ¿Algo que no haya quedado claro en materia de domicilio? ¿O está todo en orden? Ok. Todo claro de mi parte. Por acá, todo bien. Por acá. Ok. En materia de domicilio, les quería traer aquí al menos dos casos prácticos de cómo determinar, de cómo se pueden determinar esos casos. Igual hoy van a tener en la nómina otros que los pueden servir. Y, por ejemplo, este primer caso nos lleva a lo siguiente. Con el fin de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda de divorcio con base en el criterio del paralelismo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el juez debe determinar el domicilio del cónyuge demandante, que es un argentino que ha vivido en Venezuela desde hace 6 meses, luego de haber residido en Argentina por los últimos 10 años. Tiene aquí un trabajo estable y está viviendo con sus hijos en Caracas, donde ellos también están estudiando en una escuela privada. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está domiciliado el sujeto en este caso? ¿O dónde se podría entender domiciliado? No, yo diría que Venezuela porque, bueno, aquí, como usted dijo, aquí ya estoy viendo más la importancia del ánimo. Fíjese, funciona también el criterio orientador del 30 del Código Orgánico Tributario. Funciona que también tiene un trabajo estable aquí, sus hijos están viviendo aquí y están asistiendo a un colegio acá. O sea, sí tiene ánimo de estar acá y se podría decir, en mi opinión, que, bueno, tiene intención de permanecer acá y ha permanecido un tiempo prudencial en el territorio del país. Profe, pero la ley de derecho internacional privado no establece que tiene que ser mínimo un año para entender domiciliar a una persona en un territorio. Exacto, ahí vamos, exactamente vamos a esa cuestión. Si bien lo que nos plantea Moisés es importante, aquí tenemos que recordar que en materia de divorcio y separación de cuerpos, el artículo 23 sí nos exige que se tenga un domicilio de al menos un año para que opere el cambio. Entonces, a pesar de que esta persona en efecto pueda tener el ánimo y esté en Venezuela, todavía el tiempo requerido por la ley no se ha cumplido. Como es en materia de divorcio, allí sí necesariamente aplica el criterio del año. En otros casos, yo soy de la postura al menos de que sí podemos argumentar que los 6 meses que nos plantea el Código Orgánico Tributario como parámetro es suficiente para el establecimiento del domicilio, pero como en este caso estamos hablando de una demanda de divorcio, el año es obligatorio considerarlo para el cambio del domicilio. Ahora veamos este caso. Con el fin de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda por cumplimiento de contrato, el juez debe determinar si está domiciliada en Venezuela Memoria Cruel S.A., sociedad mercantil constituida según las leyes españolas y con establecimientos en Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia, siendo de todos ellos el principal París, es decir, Francia. La representante Lourdes Hernández está domiciliada en Caracas. Entonces les pregunto, ¿dónde se entiende domiciliada la mencionada compañía? Francia. Exacto, se entiende domiciliada en Francia porque, como nos dice el artículo 203 del Código de Comercio, el domicilio de una persona jurídica mercantil está marcado por lo que indique el documento constitutivo y a falta de esa indicación por el lugar en donde tenga su establecimiento principal. A pesar de que esta persona jurídica tiene establecimientos en Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia,
principal se entiende en Francia. Entonces, a los efectos de esta pregunta, el domicilio de esta persona está ubicado en Francia. Ese dato de la representante es muy importante también que lo tengamos en cuenta, porque ha ocurrido en la práctica, no es algo que solo se vea, por ejemplo, cuando se está discutiendo en pregrado, pero ha ocurrido en la práctica que tribunales entienden que como se notificó en Venezuela al representante judicial de una persona jurídica y ese representante legal tiene domicilio personal en Venezuela, entonces que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Y eso es un error, porque una cosa es el domicilio de la persona jurídica y otra cosa es el domicilio personal de ese representante legal. Si ese representante legal está siendo demandado conjuntamente con la persona jurídica, ahí sí nos puede interesar. Pero para establecer el domicilio de una persona jurídica, el domicilio personal del representante legal nos es irrelevante. ¿Alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto al caso del domicilio, a la materia del domicilio? Todo claro, profe. Todo bien por acá. Profe, ya que se meta ese último caso, Ajá. Si yo te mando al director de la compañía anónima y a la compañía, ¿puede haber entonces una suerte de fuera trayente, algo así? No necesariamente, porque a diferencia de Europa, que en el reglamento de Bruselas se establece las posibilidades de atraer a personas no domiciliadas cuando una de las demandadas sí está domiciliada en Venezuela. En el ordenamiento jurídico venezolano se tiene que evaluar la jurisdicción con respecto a cada persona en particular. Entonces, si una está domiciliada, en ese caso se asume la jurisdicción por ese criterio, pero si la otra no está domiciliada, entonces se tiene que pasar a uno de los criterios especiales y ver si los tribunales venezolanos pueden tener jurisdicción, pero por uno de los criterios especiales. Por el hecho de que en este caso la persona jurídica, por ejemplo, está domiciliada en Venezuela, pero el representante no, eso no significa que ya hay jurisdicción automática con respecto al representante. Se tiene que evaluar por los criterios especiales, pero en ese caso no aplica fuero atrayente. Perfecto, gracias. Ok, habiendo visto entonces este tema de el domicilio, vamos a pasar ahora a ver lo relativo al problema de la jurisdicción. Este es un tema bastante corto, pero que nos sirve para establecer unas nociones generales en materia de jurisdicción que es importante aclarar de cara a ver el tema 5 que veríamos la semana que viene, que es el relativo a los criterios atributivos y distributivos de jurisdicción. En cuanto al problema de la jurisdicción, nosotros es importante recordar que la jurisdicción es esa función que cumplen los tribunales y los jueces dentro de un Estado de resolver las controversias planteadas a ellos con carácter de cosa juzgada. Y la jurisdicción como noción tiene la particularidad de que es detentada por todos los tribunales de un Estado. Solo que cada tribunal lo ejerce en una materia específica a través de los criterios de competencia procesal interna. Por esta razón, se planteaba mucho la confusión bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, porque lo que nosotros entendemos ahora en la Ley de Derecho Internacional Privado como jurisdicción, se planteaba en el Código de Procedimiento Civil como competencia procesal internacional. Aquí en la lámina dice cambio de competencia procesal interna a jurisdicción, pero lo correcto es competencia procesal internacional. Yo lo cambio a los efectos de subirle la presentación al módulo 7. Pero en esos casos se hablaba de la competencia de los tribunales venezolanos para conocer casos de derecho internacional privado. Y entonces allí se planteaba también la cuestión de que esa competencia, a pesar de que era un criterio de competencia interna, también la detentaban todos los tribunales de la República. Entonces, para ya no caer en esa confusión de jurisdicción y competencia procesal interna, en la Ley de Derecho Internacional Privado, si nosotros vemos el título 9,
vemos que allí se habla en todo momento es de jurisdicción de los tribunales venezolanos y se establecen la jurisdicción o de forma general a través del domicilio de los criterios especiales, que son los artículos 40, 41 y 42. Ahora, ¿por qué esto no es importante, esta diferencia? Porque a los efectos de la jurisdicción en el derecho internacional privado, desde el punto de vista venezolano, tenemos algunas particularidades. La primera particularidad que es esencial entender es que son inaplicables las normas de competencia procesal interna para asumir jurisdicción en los casos de derecho internacional privado. Nosotros tenemos unas normas de competencia procesal interna, por ejemplo, casos de cuantía, casos de materia, casos de territorio. Sobre todo es el territorio que nos podría interesar, pero al haber unas normas especiales en materia de jurisdicción, esas normas de competencia procesal interna no son aplicables para los casos de derecho internacional privado. Eso al menos es la regla general. ¿Cuál podría ser, y es discutible, la única excepción? Los casos de jurisdicción voluntaria, cuando no aplica el Código Bustamante. Y eso lo vamos a entender con mayor claridad en la clase siguiente, porque vamos a ver que la Ley de Derecho Internacional Privado pareciera estar planteada en términos de jurisdicción contenciosa. ¿Por qué esto es importante y porque esto se reitera bastante desde el punto de vista actual en el derecho internacional privado venezolano? Porque en este caso de la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia número 212 del 27 de mayo de 1993, caso Sol Cifuentes Gruber contra Alberto Jaimes Berti, se planteó esa cuestión de la diferencia entre normas de competencia procesal interna y normas de jurisdicción y la necesaria coordinación que debe existir entre ellas. En este caso, se trataba de una demanda por divorcio en donde el domicilio conyugal de los esposos está establecido en Londres. Y en este caso, Sol Cifuentes Gruber estaba domiciliada en el extranjero y Alberto Jaimes estaba domiciliado en Venezuela. Al estar domiciliado Alberto Jaimes en Venezuela, era aplicable el criterio general del domicilio del demandado. Entonces los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Pero al momento de concretar qué tribunal iba específicamente a conocer del caso, se nos planteaba algo particular. Porque, como ustedes recordarán de sus nociones de derecho procesal, en materia de divorcio, el Código de Procedimiento Civil nos plantea como criterio de competencia procesal interna de carácter territorial que van a conocer los tribunales del lugar en donde estuviesen los cónyuges su domicilio o el domicilio conyugal. Y en este caso el domicilio conyugal estaba establecido en el extranjero. Obviamente eso no quería decir que entonces la jurisdicción venezolana ya asumida no se podía ejercer, sino que simplemente se aplicó la regla residual establecida en el Código de Procedimiento Civil de que a falta de algún tribunal específicamente competente se van a conocer los tribunales de la capital de la República. Al final conocían los tribunales civiles del área metropolitana de Caracas. Pero eso planteó la necesidad de que las normas de jurisdicción tenían que ir en coordinación con las normas de competencia procesal interna. Y por eso es que si ustedes revisan la Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente a partir de los artículos 49 y siguientes, vemos que allí se plantean las normas de competencia procesal interna que concretizan el tribunal que va a conocer un caso cuando se ha asumido jurisdicción de conformidad con los artículos 39 al 41. Pero, de nuevo, estas normas son de competencia procesal interna. Si ustedes me la citan o se basan en ella para asumir jurisdicción de los tribunales venezolanos, están incurriendo en un error.
porque las normas de jurisdicción son específicamente, en la Ley de Derecho Internacional Privado, los artículos 39, 40, 41 y 42, y en algunos casos, dependiendo, también el 43. Ahora, que además se nos presenta de importante desde el punto de vista de la regulación de la jurisdicción en el derecho internacional privado, que el sistema de jurisdicción está basado en unos principios particulares. Y estos principios nosotros los podemos dividir en 3 grandes grupos: principios de derecho internacional público, principios de derecho internacional, de derecho constitucional, y principios de derecho internacional privado. En el caso de los principios de derecho internacional público, vemos que nos son importantes 4 principios que son los mostrados en pantalla. Sí. Un momentico, ya vuelvo, chicos. Ajá. En primer lugar, tenemos el principio de la soberanía estatal, de territorialidad de la soberanía estatal. ¿Qué implica este principio? Que la jurisdicción solo puede ejercerla cada estado dentro de su territorio, salvo que haya sido autorizado a ejercerla de alguna manera en el territorio de otro estado, sea por vía de un tratado unilateral o de algún tratado multilateral en materia de derecho internacional público. Por eso es que, y eso creo que lo entienden ustedes bastante bien, nosotros planteábamos en la primera clase que un alguacil de un tribunal venezolano no puede agarrar su compulsa y tomar un avión para ir a notificar a una persona en Estados Unidos, por ejemplo, sino que tienen que seguirse los mecanismos de cooperación judicial internacional. Además, tenemos el principio de unilateralidad de las normas nacionales de jurisdicción. ¿Alguien pudo ver de qué va este principio? Acá, bueno, en la pantalla tenemos una buena chuleta. Ok, con el principio de unilateralidad de las normas nacionales de jurisdicción, se nos plantea la necesidad de diferenciar entre 2 nociones: normas distributivas de jurisdicción y normas atributivas de jurisdicción. Las normas distributivas de jurisdicción son aquellas que se presentan dentro de un tratado internacional. ¿Por qué se le habla de distributivas? Porque dentro de todos los estados parte de ese tratado internacional, esa norma nos especifica cuál de ellos va a ser el competente. Entonces puede ser cualquiera de ellos, a partir de otro principio que vamos a ver en unos momentos. Pero en el caso en concreto va a ser competente uno de ellos. Pero en el caso de las normas nacionales se habla de normas atributivas, porque allí solo se evalúan los casos en los que los tribunales de ese estado en particular tienen jurisdicción. Por eso es que, como se plantea en pantalla, lo que cada estado regula desde el punto de vista de sus normas internas es en qué casos tienen jurisdicción sus tribunales para conocer supuestos de derecho internacional privado. Y esto tiene consecuencias tanto para el legislador como consecuencias para el juez. Las consecuencias para el legislador vienen planteadas por el hecho de que lo único que puede indicar las normas internas de jurisdicción es cuando los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, no cuando la misma puede corresponder a un tribunal extranjero. Y lo mismo ocurre con el caso del juez. Si un juez, luego de pasar por el tratado internacional, verifica que sus normas no establecen jurisdicción a los tribunales venezolanos, lo único que puede decretar en su dispositivo es que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción, a pesar de que sea meridianamente evidente del expediente que está conociendo ese juez que van a tener jurisdicción los tribunales, por ejemplo, de Italia. El juez no lo puede declarar porque estaría incurriendo en una violación de ese principio de territorialidad de la soberanía estatal.
lastimosamente, y eso nos sirve a los fines ilustrativos de lo que no se debe hacer, han habido casos en la sala política administrativa en donde, por ejemplo, se indica lo siguiente. En este caso se está discutiendo una acción reivindicatoria sobre un bien ubicado en España. Pasado por las normas de los tratados internacionales, vemos que no hay norma que atribuya jurisdicción a los tribunales venezolanos. Pasado por las normas de la ley de derecho internacional privado tampoco, porque en ese caso está domiciliado el demandado en otro estado y en ese caso el bien objeto de la acción está ubicado en el extranjero. No aplican ninguno de los otros criterios del artículo 40, pero luego de ese análisis, la sala política administrativa en ese caso indica lo siguiente. Como en este caso se trata de un bien que está ubicado en España, cuya propiedad se trasladó a través de un contrato suscrito en España con partes que, a pesar de tener una nacionalidad venezolana, estaban domiciliados en España, pues la conclusión necesaria es que tienen jurisdicción los tribunales españoles. Y eso es algo que el juez no puede hacer. Por eso, ante la pregunta que yo les dejaba de la clase pasada de qué debe ocurrir cuando los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción, que solo ellos pueden declarar eso, solo pueden declarar que no tienen jurisdicción, pero no pueden decir qué otro tribunal la tiene o qué otro estado la tiene. Eso en virtud del principio de unilateralidad de las normas nacionales de jurisdicción. A pesar de que se habla aquí de las normas nacionales, lo mismo aplica, o una regla similar aplica en el caso de los tratados. Si el Código Bustamante, por ejemplo, es aplicable y vemos que las normas, ni la general ni las especiales, le atribuyen jurisdicción a los tribunales venezolanos, pues lo único que puede declarar el juez es eso. Él no puede decir, bueno, como no me aplica aquí a Venezuela, bueno, aplica la jurisdicción de Perú, por ejemplo, o de Panamá, porque eso sería una imposición sobre ese estado. Allí lo que va a ocurrir desde el punto de vista práctico es que si no tiene jurisdicción los tribunales venezolanos, esa persona que demandó va a agarrar su demanda, la va a interponer en ese otro estado, y ese otro estado, conforme a sus normas y a su orden de prelación de fuentes, va a determinar si en efecto tiene jurisdicción o no. Pero lo que diga Venezuela no va a serle vinculante en ese caso. Además de estos dos principios, tenemos el principio de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Porque como vamos a ver nosotros a mayor profundidad en el tema 6, hay una serie de sujetos dentro del derecho internacional público que tienen el privilegio de no estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales en donde están cumpliendo sus funciones. Allí normalmente se habla de funcionarios diplomáticos o consulares, de estados soberanos, de jefes de estado y de organizaciones internacionales. Cada una tiene una fuente y una función particular y una forma de estudiarse desde el punto de vista del derecho internacional privado. Pero a final de cuentas, ¿en qué se va a constituir la inmunidad de jurisdicción? En una excepción al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales de un estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de la residencia oficial del embajador de Alemania en Venezuela, que se está demandando, por ejemplo, el desalojo de esa residencia, o se está demandando un personal de esa embajada al Estado soberano por cobro de prestaciones sociales. Allí se nos está planteando un caso de derecho internacional privado. Nosotros vamos a ver en esos casos cómo se determina la internacionalidad. Pero allí el orden que debe seguir el tribunal es el siguiente. Ahí se evalúa si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no, conforme a las normas venezolanas. Si tienen jurisdicción, entonces se declara eso. Pero como aquí se está ante un sujeto que detenta ese privilegio de la inmunidad, esa jurisdicción previamente asumida no puede ejercerse. Por eso es que se habla de excepción al ejercicio de la jurisdicción. Primero se tiene que determinar la jurisdicción de los tribunales
y luego evaluar si hay una excepción que impide su ejercicio. Como último principio en materia de derecho internacional público aplicable para jurisdicción, tenemos el principio de no denegación de justicia a los extranjeros, que ya nosotros hemos visto en los temas anteriores, que en Venezuela eso no es de tan difícil comprensión, porque la regla general es que los extranjeros y los venezolanos tienen en nivel de igualdad acceso a los órganos jurisdiccionales. Ahora, en materia de derecho constitucional tenemos dos principios además que nos son importantes a los efectos de considerar el tema de la jurisdicción. Tenemos en primer lugar el principio de la tutela judicial efectiva, que aquí no me voy a detener tanto porque vimos en el primer tema cómo se relaciona la tutela judicial efectiva con el tema de la jurisdicción, sobre todo a través del derecho de acceso a la justicia y del respeto al debido proceso. Y como ese principio de tutela judicial efectiva es aplicable tanto para nacionales y para extranjeros. Pero si hay otro principio, que es el principio de reserva legal, que básicamente se traduce en que la jurisdicción de los tribunales venezolanos solo puede ser asumida con base en una fuente positiva, es decir, un tratado internacional o una ley interna. Por eso es que nosotros hablábamos en la clase pasada de que en materia de jurisdicción, la analogía y los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados no aplican. Por eso si, por ejemplo, en un caso no hay un tratado aplicable y se pasa la ley interna y la ley interna no le otorga jurisdicción a los tribunales venezolanos, allí no es que yo voy a la analogía a buscar otro criterio, no. Yo tengo que declarar como tribunal que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción. Y un pequeño dato a los fines de evaluación, esto normalmente es uno de los principios que subyace a algunos de los casos que yo he planteado en las evaluaciones, porque es un principio que es necesario entenderlo a los fines prácticos de la aplicación del sistema de derecho procesal civil internacional en la práctica. Finalmente, tenemos como tercer grupo de principios a los principios de derecho internacional privado sobre jurisdicción. Y aquí tenemos como importantes estos cuatro principios nombrados en pantalla. El principio de la jurisdicción concurrente, que básicamente lo que nos plantea es que diversos estados pueden tener simultáneamente la posibilidad de asumir jurisdicción sobre un mismo caso de derecho internacional privado. ¿Esto cómo se come? Tenemos un caso de una compraventa internacional de mercaderías entre una compañía francesa con una compañía argentina. Ese contrato se suscribió en los Estados Unidos y se pactó como lugar de entrega de las mercancías Venezuela. Allí vemos que a través de distintos criterios pueden tener jurisdicción o cada uno de los tribunales de esos cuatro estados nombrados. Y por eso es que también se pueden plantear incluso los supuestos de juicios simultáneos, de conexidad o de litipendencia. Y esta es la regla en el sistema venezolano de derecho internacional privado. ¿Por qué digo que es la regla y por qué me detengo allí? Porque anteriormente se entendía como regla, sobre todo en el sistema del Código de Procedimiento Civil de 1916, que la jurisdicción de los tribunales venezolanos era inderogable. Y por excepción, en algunos casos, podían asumir jurisdicción los tribunales extranjeros para conocer un caso de derecho internacional privado. Pero en el régimen de la Ley de Derecho Internacional Privado, el principio general es distinto. Se entiende que cualquiera de los estados conectados con el caso puede tener jurisdicción, salvo que la jurisdicción venezolana sea inderogable o sea exclusiva. Esto de jurisdicción inderogable o de jurisdicción exclusiva lo vamos a ver con más detalle en el tema relativo a las excepciones al ejercicio de la jurisdicción derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Tenemos como segundo principio en materia de derecho internacional privado aplicable a la jurisdicción el principio de autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción. Y aquí es importante aclarar dos cosas.
Uno, y esto es algo que ya hemos hablado acá, la posibilidad de ejercer la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción es una consecuencia de la internacionalidad de la relación, no es una causa. Porque digo que no es que no es causa, sino consecuencia. Porque antes de ver si es válida la elección de los tribunales en un contrato, yo debo ver si ese contrato efectivamente es internacional. Por ejemplo, por el hecho de que parte de él se ejecute en el extranjero, de que las partes tengan domicilios distintos o de que el lugar de celebración es un lugar distinto a Venezuela. Allí tenemos unos supuestos de internacionalidad que le permiten entonces a las partes elegir los tribunales que van a conocer de las disputas derivadas de ese contrato. No es que yo, por ejemplo, tengo un caso de un comerciante venezolano que le alquila un inmueble ubicado en Venezuela a una persona jurídica constituida según las leyes venezolanas y domiciliada en Venezuela, y que entonces nosotros elijamos como tribunales competentes los tribunales de Miami, porque bueno, los tribunales de Caracas se tardan mucho y no queremos que se tarden tanto para decidir un asunto de arrendamiento. En esos casos, nosotros no podemos artificialmente internacionalizar el asunto, sino que previamente, de nuevo, tiene que haber ya establecidos criterios de internacionalidad suficientes como para tomar esa relación como efectivamente internacional. Y lo mismo aplica para los casos de la cláusula de elección de derecho aplicable y para los casos de las cláusulas de arbitraje internacional. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En todos esos tres casos, previamente se tiene que haber establecido la internacionalidad para entonces proceder a verificar si esa elección de derecho aplicable de tribunales estatales o de arbitraje internacional es válida. Y esta autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción puede ejercerse o a través de la prórroga o a través de la elección. Si bien nosotros vamos a ver estas dos nociones con mayor detenimiento en algunos temas, les doy acá al menos una noción básica. Prórroga significa que las partes le otorgan jurisdicción a un Estado que previamente no la tenía. Por ejemplo, en ese caso que les planteaba, una parte era alemana, la otra argentina, el contrato se celebró en los Estados Unidos y parte del contrato se ejecutaba en Venezuela. Y ellos eligieron como tribunales competentes a los tribunales chilenos. Si vemos a través de los otros criterios, los tribunales chilenos muy probablemente no tenían jurisdicción para conocer el asunto, pero ahora la tienen por la propia elección de las partes. Hay estados en donde esa elección tiene que venir con una conexión entre el litigio y el Estado, pero vamos a ver que en Venezuela, en casos al menos de acciones de contenido patrimonial, esa conexión no se exige. Ese es el caso de la prórroga. La elección lo que implica es el ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción para, como su mismo nombre lo dice, elegir entre todos los estados involucrados los tribunales de uno de ellos para que conozca la controversia. Por ejemplo, en este caso que les planteaba, que las partes elijan o los tribunales de Alemania, o los de Argentina, o los de Estados Unidos, o los de Venezuela. Y cada uno de ellos tiene una conexión previa con el caso, pero ellos eligen concretamente uno. Esa es la diferencia que se presenta entre estas dos nociones, al menos de forma general, pero vamos a verla de nuevo con mayor profundidad en algunos temas posteriores. Como tercer principio en materia de derecho internacional privado, tenemos el principio de proximidad razonable, lo que implica que la jurisdicción, salvo aquellos casos de autonomía de la voluntad, debería tener una mínima conexión entre el litigio y el foro. Es decir, que la regla sea la proximidad razonable y que la excepción sea los criterios de jurisdicción exorbitante. ¿Qué es un criterio de jurisdicción exorbitante? Cuando hay una conexión mínima y poco razonable por la cual los tribunales de un Estado asumen jurisdicción.
el caso más emblemático es el siguiente. Tenemos la demanda de una persona, por ejemplo, en este caso del Compraventa Internacional de Mercadería. Vamos a hacer que la entrega no se pacte en Venezuela, sino en Colombia. Pero se intenta la demanda ante los tribunales venezolanos y se aprovecha el demandante para notificar a la persona jurídica a través de su representante en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por una escala que hace esa persona en Venezuela en un vuelo internacional. Ahí la única conexión entre el litigio y el foro venezolano es que a la persona jurídica la notificaron a través de su representante en Venezuela, pero ningún otro criterio ningún otro criterio razonable, quiero decir, es aplicable en ese caso. Si bien nosotros tenemos dentro de nuestro sistema la enfermedad, por así decirlo, que tenemos algunos criterios de jurisdicción exorbitantes, no tenemos el remedio que tienen otros sistemas, por ejemplo el inglés y el de los Estados Unidos y en general los sistemas de derecho anglosajón, que es el llamado Forum No Convenience, que es básicamente una excepción al ejercicio de la jurisdicción que implica que un tribunal, a pesar de tener jurisdicción, declina la misma para que el caso sea conocido por otro estado cuya labor pueda ser más conveniente a los efectos de ese caso en concreto, sea porque allí estén domiciliadas las partes, porque allí se haya verificado, por ejemplo, un accidente, o porque allí en general estén los medios probatorios necesarios para la decisión de ese caso. Nosotros, de forma general, no tenemos el Forum No Convenience previsto en Venezuela. No obstante, en la Ley de Comercio Marítimo hay una norma que prevé, entre comillas, la institución para el ámbito marítimo, y vamos a ver por qué ese entre comillas. Y finalmente tenemos como principio de derecho internacional privado en materia de jurisdicción el principio de efectividad, lo que implica básicamente que la decisión que dicte el juez en un caso de derecho internacional privado debe ser susceptible de ser reconocida, de ser ejecutada en el foro en donde la dicta, o en caso contrario, de poder ser reconocida y ejecutada en el extranjero. Porque imagínense, por ejemplo, pasar todos los años que puede durar un caso civil en Venezuela en materia de derecho internacional privado, que no lo pueden ejecutar en Venezuela, y que vayan al extranjero y en el extranjero les digan, no, esa sentencia no se puede ejecutar acá. Tienes básicamente que empezar el litigio desde cero, y en muchos casos el resultado práctico va a ser que, mira, yo voy a dejar eso así porque no me voy a lanzar de nuevo ese litigio completo en el extranjero. Por eso es que en materia de derecho procesal civil internacional se plantea la diferencia entre tutela por conocimiento y tutela por reconocimiento. La tutela por conocimiento es aquella que en donde el juez, a través del ejercicio de su jurisdicción directa, que son estos casos que estamos hablando ahorita, conoce un litigio y dicta una sentencia. Y la tutela por reconocimiento es cuando al juez del foro le traen una sentencia dictada en el extranjero para que él la reconozca y ordene su ejecución. Ambos son tipos de tutela que pueden otorgarse dentro del derecho internacional privado, y la idea es que si en un estado no puede ser ejecutada una sentencia, la misma debe cumplir con los elementos suficientes para poder ser ejecutada en el extranjero. ¿Alguna pregunta con los principios en materia de jurisdicción? ¿Algo que no haya quedado claro? Claro, creo que todo bien por acá. Ok. Además de estas nociones de los principios, por programa está planteado ver aquí el tratamiento procesal de la jurisdicción. Pero creo que es más efectivo ver eso cuando ya veamos los criterios atributivos de jurisdicción y las excepciones al ejercicio de la jurisdicción, para ver el tema en orden. Porque Eso quiere decir que lo veremos la clase que viene.
Sí, porque normalmente, ¿qué pasa? En este tema normalmente se debería explicar qué ocurre cuando hay falta de jurisdicción o cuando se asume la jurisdicción, pero creo que se entiende de mayor forma habiendo ya visto en qué casos se pueden asumir jurisdicción y en qué casos la jurisdicción se debe declinar. Entonces, si bien estaba planteado en ese caso, en este tema, en el programa, ese punto, creo que es más efectivo que lo veamos en la clase siguiente. Estoy de acuerdo. A ver. Ajá. La sentencia que yo les nombré hace un rato en materia de unilateralidad de las normas de jurisdicción es esta. Es la sentencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1321 del 13 de junio del año 2000. Caso José Romero contra Manuel Álvarez. Sí, Moisés. Esa no está citada en la lectura que usted nos mandó de serie de trabajos de grado. Creo que estaba citada ahí. Sí, correcto, en el trabajo de la profesora Yaritza Pérez. Sí, exacto. Ok, para finalizar este tema, y de nuevo con ese tema de la unilateralidad de las normas, del principio de reserva legal, quiero que vayamos teniendo claro cómo es la metodología en materia de jurisdicción. Y por eso es que está planteado esto aquí en pantalla. Les leo. Imaginando que esto sea parte de una sentencia. En virtud de que no existe un tratado aplicable en materia de jurisdicción entre los estados involucrados y dado que ninguno de los criterios incluidos en la ley venezolana le otorga jurisdicción a estos tribunales, es necesario entonces aplicar analógicamente las reglas de competencia procesal interna establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Les pregunto, ¿esto de conformidad con lo que hemos visto es correcto o es incorrecto y por qué? Es incorrecto porque ante la falta de una ley o tratado que declare la jurisdicción, se tiene que declarar de oficio la falta de jurisdicción. Exactamente. ¿Y cuál es el principio que nos aplica allí? Reserva legal. El principio de reserva legal, exactamente. Entonces allí lo vamos teniendo claro. Ajá. Aquí también hay algo que no propiamente se deriva de los principios, sino de la forma en la que deben ser aplicadas las fuentes. Y es lo siguiente. En virtud de que en el Código Bustamante, tratado aplicable al presente asunto, no otorga jurisdicción a los tribunales venezolanos, es necesario entonces pasar a revisar la Ley de Derecho Internacional Privado. Esto es incorrecto, ¿por qué? Se pasa solo a la ley interna ante la ausencia de tratado, sea porque no haya ningún tratado efectivamente entre las partes, o porque el que exista suscrito entre ellas no es aplicable en virtud de una reserva indeterminada. Ahí es cuando yo paso a la ley interna. Pero si el tratado internacional es aplicable, por ejemplo, el Código Bustamante en un caso entre Venezuela y Perú, que es aplicable entre esos dos estados partes, y se revisan las normas generales de jurisdicción, no otorga jurisdicción a los tribunales venezolanos, y se revisan las normas especiales, y tampoco otorgan la jurisdicción a los tribunales venezolanos, ahí, ¿qué es lo que se tiene que declarar? La falta de jurisdicción. Ahí no se puede pasar a la ley interna. Por eso es que mucho del tema de la jurisdicción que a veces se complica y que a mí me gusta detenerme un poco en eso para que se lleven las nociones lo más claro posible, es la metodología de cómo aplicar las fuentes en la práctica. Por eso es que buena parte de la clase siguiente, con el estudio de los criterios atributivos de jurisdicción, la vamos a dedicar a esa metodología de resolución de los casos de jurisdicción con unos casos prácticos al final. Algo que no haya quedado claro desde el punto de vista del tema 5, el tema 4 en materia del problema de la jurisdicción. Profe, yo en el chat le había hecho una pregunta. Sí, adelante. La pregunta decía, ¿la inmunidad de jurisdicción se extiende a casos penales? Es decir, lo estaba preguntando por el caso del ASAP, en tanto que uno de los argumentos de la defensa es que ASAP era funcionario diplomático.
Claro, ahí recuerda que en materia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas hay inmunidad absoluta como regla, tanto para materia civil como para penal y administrativa. Entonces, en esos casos, se tendría que evaluar la posibilidad de la inmunidad en materia penal, pero ahí el tema sobre todo es cuando comenzó al Estado a tener una función diplomática, para ver si ese alegato, incluso desde el punto de vista de la buena fe, es procedente. Entonces, en materia de la Convención de Viena, efectivamente, hay un principio de inmunidad de jurisdicción en materia penal. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Lo ven por acá, profe. Por acá. Ok. Entonces, la clase siguiente vamos a ver el tema 5 relativo a los criterios atributivos de jurisdicción. Allí les recomiendo, y no puedo hacer autopromoción, que es algo que no me gusta, al menos que se revisen un poco el artículo que yo escribí en materia de metodología. ¿Por qué? Porque allí se aclara mucho de cómo se tienen que aplicar en las normas en materia de jurisdicción, para que entonces nosotros veamos con mayor entendimiento cómo se tienen que aplicar las normas de los tratados internacionales, cómo se relacionan con la ley interna, y en sí en qué orden se tienen que aplicar correctamente las normas de jurisdicción. Y vamos a ver nosotros también unos casos en donde lastimosamente se han aplicado incorrectamente, pero es que vayamos entendiendo un poco esa metodología, porque eso es lo mismo que ustedes van a hacer en un caso práctico aquí en la materia, es lo que van a hacer en la evaluación del escrito de regulación de jurisdicción, y es lo que van a hacer ustedes en su ejercicio profesional cuando tengan un caso de derecho internacional privado, y de nuevo, créanme, van a tener casos de derecho internacional privado. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna otra duda? Profe, respecto a... Ya dijo la cantidad de personas. Actualmente las portas posibles. No, ya esta semana yo debería tener formulados los casos que vamos a utilizar, y entonces en función de ello yo les indico a las personas para que entonces me envíen quiénes van a conformar los equipos. Profe, otra cosa, respecto a la autopromoción, usted recomienda que la primera lectura, así como para introducirnos en el tema, sea la suya, ¿no? No, la primera para el tema de jurisdicción que yo recomiendo es la de la profesora Madrid, porque ahí se ven los criterios, y creo que viendo los criterios se puede entender un poco más las metodologías. Perfecto, profe. Chévere. Bueno, si no hay alguna otra duda, entonces nos vemos la clase siguiente, y entonces esta semana les debería estar mandando la información de los grupos, porque ya a finales del mes que viene, si no recuerdo mal, tendríamos las dos fases de la evaluación, tanto la entrega del escrito como la defensa oral. Entonces, feliz tarde a todos, muchachos. Chao, profe. Chao, profe.